al comienzo del capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, el evangelista nos presenta una historia con tres hombres diferentes. Nos presenta la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes y Jesús como en un segundo plano, al menos en lo que respecta a los primeros 12 versículos. Lo que aquí nos presenta, como decimos, es a Herodes, un hombre mortal, a Juan, también un hombre, pero que además era un profeta, y a Jesús, que era Dios mismo, que se encarnó y se hizo hombre. En este sentido, podemos meditar sobre estos tres varones y su personalidad. En primer lugar encontramos a Herodes, rey, por tanto también dueño de voluntades y de espacios físicos, pero no obstante a ello, esclavo de sí mismo. El Evangelio nos lo presenta como un hombre de ideas cambiantes, que por un lado quiere matar a Juan el Bautista, pero por el otro se entristece cuando le piden que lo mate. Un hombre esclavo de sus propias palabras, pues dice las cosas sin pensar y después se ve obligado a cumplirlas por temor al que dirán. Un hombre también preso de sus deseos al estar con una mujer que le era ilícito. Y quizás en todo esto podemos ir encontrando algunas cosas con las cuales nos identificamos. Nosotros que también quizás en un momento creímos que la libertad era tener, ser, poseer, y después nos hemos dado cuenta que la libertad como ausencia de límites solamente nos deja esclavos de nuestro propio ego, de sus caprichos, de sus confusiones. Nosotros que también somos esclavos de lo que pensamos, de lo que decimos, de nuestros temores y nuestras ideas cambiantes. Quizás somos muy parecidos a Herodes. Por otra parte está también Juan el Bautista, este profeta que anunciaba la llegada de Jesús, que por tanto también invitaba a la conversión y que en este sentido no tenía miedo de afirmar que el pecado era pecado y la virtud, virtud. Hoy parece que, contrario a Juan, nos invade un gran miedo por anunciar la verdad y por denunciar el pecado. Juan lo anunció de tal modo que es considerado mártir de la verdad, aquel que dio testimonio de la verdad. Mártir significa el testigo, el que da testimonio. Y mártir porque tiene que entregar su vida con tal de no sacrificar aquello que él ha descubierto, la verdad de la fe. Esto es muy interesante para nosotros y en nuestro tiempo, ya que constantemente somos acechados y el mundo nos tienta a renunciar a nuestra fe, al menos de un modo implícito. Es decir, sí, tú puedes creer que existe Dios, pero Dios del templo hacia adentro, Dios de la puerta de tu casa hacia adentro, Dios en la vida social, en la educación, en las costumbres, allí no tiene cabida. Y muchas veces nosotros creemos que es así como deben ser las cosas. Hipotecamos a nuestro Dios, hipotecamos a nuestro Dios. Por eso está también Jesús, Jesús que es el hombre de Dios, que en este extracto del Evangelio aparece como en un segundo plano. Solamente escuchamos que Herodes sabe ya de su fama y que los discípulos de Juan, al enterrarlo después de que ha muerto, van a informarle a Jesús. ¿Qué nos dice esto? En primer lugar, que Jesús, en cuanto va cumpliendo su misión, la va cumpliendo sin mezclarse en los asuntos del mundo
y buscando sobre todo a los pobres, a los sencillos de corazón, a los que van sedientos de conversión, a los que van sedientos de vida eterna. Por eso quizás no puede pasar en silencio, sino que su fama llega incluso hasta el rey mismo. Pero por otra parte podemos descubrir también que Jesús es exigente, que Jesús no busca su comodidad, pues, como dice en otra parte del Evangelio, no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús pudo bien buscar el favor de Herodes, buscar su castillo, buscar la comodidad, pero eso sería hipotecar su mensaje, abandonar su misión, que es redimirnos a todos nosotros. Jesús no lo hace, más aún el Evangelio nos presenta a un Jesús que consuela a los tristes, a los que lloran, a los que han perdido a un maestro, como es el caso de los discípulos de Juan. De hecho, varios apóstoles y discípulos de Jesús son también discípulos de Juan antes de conocerle a él. Esto nos dice a nosotros, por un lado, que siendo discípulos de Jesús no podemos hipotecar nuestra fe, no podemos vender la certeza de que Dios existe a cambio de cierta seguridad personal, a cambio quizás de buscar el parecer bien ante la sociedad. Afirmar que creemos en Dios y afirmar que Dios es nuestro Señor es también abrazar con toda firmeza su doctrina, aquella que tanto incomoda a la sociedad. Pero por eso también el Evangelio nos presenta a un Jesús que acoge a aquellos que se sienten abatidos, como debieron experimentarse los discípulos de Juan al perder a su maestro. Y sin duda que muchas veces nosotros también experimentamos este abatimiento, pero el Evangelio nos muestra que allí, cuando parece que perdemos un maestro, es donde tenemos la oportunidad de encontrar al verdadero maestro, a Jesús. Jesús es el maestro que quiere enseñarnos tantas cosas, que quiere darse a sí mismo, que es la verdad. Pidámosle la gracia para que, mirando la vida de estos tres hombres, no seamos como lo que quizás ahora somos, como Herodes, sino que anhelemos abrazar la vida que nos trae el hombre de Dios, que nos trae Jesús, para ser entonces también como Juan, un anunciador de su mensaje.